Bienvenidos a una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Reapareció el ahora expresidente Luis Lacalle Pou. La oposición sigue ahora negociando cargos en la interna de la coalición, pero el tema de los últimos días ha sido que un intendente blanco nuevamente en la mira de la justicia, Santi. Sí, porque explotó el caso de Soriano, una investigación bastante larga que venía llevando una fiscal desde por lo menos el año 2021 a partir de un incendio, terminó con el que era intendente y el gran candidato a la reelección, Guillermo Besosi, como principal imputado, además de un montón de jerarcas municipales. Y eso hizo que la discusión sobre la investigación trasladara lo que ocurrió realmente a un ámbito político en el que el Partido Nacional acusa a la Fiscalía de estar actuando más severamente por ser del Partido Nacional. Sí, exactamente. Inicialmente, sobre todo los dirigentes de Alianza País, el sector en el que ahora integra Besosi después de algunas alianzas, fueron los que salieron más duro en contra de la Fiscalía. Obviamente siempre con la figura de Jorge Díaz merodeando en todo lo que tiene que ver con lo que pasa en Fiscalía, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema político, pero finalmente el lunes el directorio, todo el Partido Nacional, no solo respalda a Besosi como candidato a la reelección, sino que apunta directamente a la actuación de la Fiscalía. Sí, pasó la imputación de Besosi terminó siendo el jueves a la noche, entonces el tema se instaló desde el jueves cuando fue detenido en su casa, que lo fue a buscar la policía. Ese es uno de los primeros puntos que cuestionan los blancos principalmente, que es que haya ido a buscarlo a la policía y que no lo hayan llamado a declarar o lo hayan convocado a ir a Fiscalía o al Poder Judicial a donde fuera necesario, sino que fueran con la policía a detenerlo. Eso lo que les parece es que fue desmedido y que no era necesario. Hablan todo el tiempo de una persona honorable y que se iba a presentar, el propio Besosi lo dijo, en caso de que lo llamaran. La fiscal, por otro lado, lo que planteó fue que ya tuvo un antecedente en el que citó a otro intendente de Soriano, Agustín Bascu, que además es muy cercano a Besosi, a declarar, y que eso lo que terminó fue con que Bascu no fuera a declarar, sino que terminara yendo el abogado Exacto. que lo representaba. Entonces, bueno, dice que... Para evitar eso, digamos. Exactamente, ese es el primer término, pero lo que vos decías de que todos los dirigentes blancos hablaron con Besosi antes de que lo imputaran y después de que lo imputaran. Y una cosa extraña que se dio es que por lo general el paso del tiempo lo que hace es de alguna forma bajar el clima o que la temperatura disminuya, y eso no ocurrió, sino que todo lo contrario, que durante el fin de semana los blancos siguieron escalando hasta que llegaron a la reunión de directorio en la que no discutieron nada. Exacto. Sí, porque en realidad el razonamiento que hacen los blancos es que ni siquiera se ponen a analizar el fondo del asunto y la acusación fiscal, donde hay algunas escuchas y algunas pruebas de actuaciones irregulares que hasta el propio Besosi termina reconociendo y dice que ha sido un error. Por ejemplo, el pago del alojamiento a Laura Raffo en un hotel de Soriano por parte de la Intendencia y no de la agrupación política. Pero lo que hacen los blancos es apuntar a la actuación fiscal un poco como previendo o creyendo que esto se puede alargar a lo largo de todo el periodo y que durante todo este periodo la Fiscalía esté teniendo actuaciones en contra de jerarcas del Partido Nacional. Sí, a mí con varios dirigentes con los que hablaba lo que me planteaban es, bueno, se llegó como una especie de punto de no retorno y lo que se imaginan es que estos 5 años entonces van a ser igual de complejos y que los van a terminar deteniendo o queriendo imputar por cosas que de repente no los imputarían. Que el razonamiento, claro, tiene la dificultad de qué es lo que tiene la fiscal para poder imputarlo, y además que también algunas de las acciones de la fiscal, en este caso, terminan siempre teniendo respaldo del Poder Judicial, porque ella todas las cosas, los movimientos que hace los termina haciendo con aval del Poder Judicial. Quitando eso, el planteo es ese, es bueno, en los próximos 5 años lo que puede ocurrir es que esa situación se agrave. Por otro lado, es como una especie de reproche, decir, bueno, venimos de 5 años en los que estuvimos en el poder, que fuimos gobierno, que no cambiamos la lógica de la Fiscalía, que no fuimos a fondo en la negociación para obtener un fiscal de corte, y ahora en los primeros movimientos, bueno, le pasa esto a Besosi. El tema es delicado porque todos los cuestionamientos se han ido un poco de los cauces más normales, y terminó, por ejemplo, Graciela Bianchi diciendo que lo que se busca con todo esto es hilvanar responsabilidades hasta que termine cayendo Luis Lacalle Pou. Exacto. Que Luis Lacalle Pou es el principal candidato para el 2029, a pesar de que él no haya dicho nada todavía. Sí, que fue uno de los que reapareció en los últimos días, el expresidente.
no quiso hacer declaraciones, no se refirió al caso Bezosi en particular, que era una voz que podía ser esperada, a ver cómo se posicionaba ante este episodio, pero bueno, el presidente eligió no hacer declaraciones, pero sí participó de una cena de recaudación del candidato del Partido Nacional, o de la coalición republicana, mejor dicho, en Montevideo, Martín Lema, y dio un breve discurso en el que cerró el evento, en el que estaban invitados empresarios y distintos actores del sistema político, que pidieron que no se grabara, pero que bueno, igual Luis Lacalle Pou pasó algunos mensajes. Claro, lo de Lacalle no fue un evento público, sino que fue privado, o sea, él se sabía que él iba a participar porque había trascendido, nosotros les habíamos contado que estaban ya en la invitación para quienes quisieran pagar $1000 para ir a un cóctel de recaudación de Martín Lema, se sabía que iba a estar la presencia de Lacalle Pou. No estaba anunciado que hablara. Lo que hizo fue, después de que habló Lema, en el final, él cerró el evento con un mensaje político en el que, a grandes rasgos, lo que hizo fue, por un lado, lo alentó a Lema, contó una conversación privada que tuvieron entre ellos hace un buen tiempo, cuando Lema le transmitió que quería ser candidato a intendente de Montevideo. Lacalle Pou reconoció que él le dijo que no lo hiciera, dice que Lema lo convenció y que esa capacidad de convencer es algo que, bueno, que ahora espera que se traslade hacia todos. Ahí dejó un mensaje de que en algún momento Montevideo va a cambiar de tono, o sea que va a pasar a ser gobernado por la coalición. Dejó un segundo mensaje, que es que él fue apoyado durante 5 años y que de hecho fue una coalición lo que él construyó y que lo terminó llevando a la presidencia, y que por eso él ahora iba a apoyarlos a todos, lo que de alguna manera da la pauta de que por lo menos en Canelones y en Salto, si lo invitan, va a participar como coalición. Y además dejó algunas críticas a gestiones, en el caso de la intendencia del Frente Amplio en Salto, comparada con la intendencia del Partido Nacional en Paysandú. Habló básicamente de que la intendencia de Salto está un poco gris y un poco descuidada, mientras que Paysandú, que es un departamento hermano muy parecido en cuanto a su producción, desde que Nicolás Olivera asumió la intendencia, está mucho mejor. Obviamente él habló a empresarios afines al Partido Nacional. Sí, no es antojadiza esa elección de hablar de Salto, porque es un departamento en donde efectivamente la coalición republicana tiene chances de ganarle el gobierno al Frente Amplio, que con el principal candidato es Álvaro Lima, el hermano del actual o del ex intendente, que va a ocupar un cargo como en MEVIR, pero bueno, ahí en Salto es donde la coalición republicana tiene chances de ganar. No corre con la misma suerte, o las chances no son las mismas en Canelones y en Montevideo, que son los otros departamentos donde se va a presentar. Pero la coalición también tiene otro nivel de negociación, porque tiene que empezar a distribuir los cargos que acordó con el gobierno de Yamandu Orsi, que finalmente van a ser 40. Ya se empezaron a votar algunas venias del oficialismo, porque el Frente Amplio quiere llegar a empezar a controlar empresas públicas y entes autónomos, pero a la coalición todavía le falta un paso, porque tiene que distribuir exactamente cómo van a repartir esos cargos que acordaron con el gobierno de Yamandu Orsi. Sí, hay una lista armada por cocientes decrecientes, o sea, por lo que votaron en octubre, y lo que se ve ahí rápido es, primero que nada, que el primero en elegir es Alianza País del Partido Nacional. Ese lugar va a ir para Laura Raffo y posiblemente elija el cargo en Antel. El segundo en elegir es el Partido Colorado, el sector de Ojeda, y ahí el lugar está previsto para Julio Luis Sanguinetti en principio. No se sabe exactamente el lugar. Uno de los lugares donde se mencionó es la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, pero eso no está resuelto. La mayoría, por ejemplo, los primeros 10 van 6 y 4, y recién en el número 17 aparece Cabildo Abierto. Claro. Eso es para dimensionar un poco que la mayoría de los cargos de responsabilidad los van a tener entre blancos y colorados. Al Partido Independiente, por ejemplo, le toca elegir en el lugar 26º. O sea que tampoco tiene gran responsabilidad. Se va a empezar a ver los dirigentes que no obtuvieron cargos o que no fueron electos en el Parlamento y que no van a ser intendentes, son los grandes candidatos, porque hay una ponderación más política que técnica para ocupar esos lugares, si bien igual van a intentar que tengan un perfil cercano a las empresas o a los organismos en donde van a entrar. Ese es un tema. El otro tema es que el Frente estaba muy interesado, el gobierno de Orsi, en asumir rápido la conducción de las empresas públicas, porque en muchos lugares no tenía nadie. Exacto. Y eso empezó a ser un problema
porque se empezaron a desatar algunos conflictos y no tenían con quién hablar. Sí, efectivamente, el lunes en una reunión que hubo de la bancada y en la que recibieron al secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, empezaron a aparecer algunas anécdotas de que el propio Pacha o algunos senadores recibían reclamos de conflictos puntuales, por ejemplo, con los cañeros en Artigas o cosas que estaban pasando en Salto vinculada a la UTE y a la luz, y no tenían cómo procesarlas y cómo tratar de responderlas, porque bueno, todavía no han logrado tener el control de las empresas públicas, porque es necesario que se empiecen a votar las venias a partir de ahora con algunos lugares, no todos todavía, pero sí la mayoría de las presidencias y algunos organismos como BPS, Codicen y ACE, se empieza a cambiar el mando también en esos lugares. Una de las cosas que reflexionan un poco en el Frente Amplio es que ellos llegan al 1 de marzo con todos los equipos designados. Si bien todavía no habían podido llegar a los cargos porque necesitan de las venias, hacen esa comparación que en el gobierno anterior hubo algunos casos en particular que demoraron bastante en designar. Y bueno, recordábamos hoy, por ejemplo, el caso de ACE, que cuando el 1 de marzo Lacalle Pou asume la presidencia, todavía ni siquiera estaban los nombres de quienes iban a suceder a Marcos Carámbula y su directorio. Sí, eso incluso pasó en una conversación que hubo entre oficialismo y oposición. Porque el Pacha Sánchez eso lo hizo trascender, que lo que hoy en día es la oposición, o sea, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo, le reconocieron que ya tenía todos los equipos armados, que habían estado muy rápidos y que incluso les había costado menos que a ellos hace 5 años. Claro, el Frente Amplio ya está mucho más acostumbrado a funcionar y además lo otro estaba en construcción. También pasó que los dos tuvieron dificultades para nombrar, por ejemplo, técnicos que estuvieran por fuera de las empresas públicas o especialistas que en el sector privado ganan mucho más. Eso le pasó al gobierno de Lacalle Pou, le volvió a pasar ahora al gobierno de Yamandú Orsi, pero todavía no hay nada planteado para aumentar esos sueldos. Esa es una discusión que suele darse, que tiene el problema de que es visto de afuera como un incremento a los salarios de los políticos, pero por otro lado también lo que ven es que en algunas designaciones específicas es muy difícil encontrar a alguien que no sea de carrera y que esos funcionarios de carrera no, porque los presidentes de las empresas públicas cobran menos que la gran mayoría de los gerentes, entonces son gerentes que mantienen esos cargos. De hecho es lo que acaba de pasar ahora en Antel, en ANCAP, en UTE. Sí, incluso el gobierno anterior había fijado un tope para ciertos salarios, después dio marcha atrás porque estaba teniendo esos problemas para designar algunos cargos. Hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Nos reencontramos el próximo miércoles.